Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. De WashingtonPost.com. El giro brusco a la derecha de Iowa. De estado centrista a Florida del Norte. Ataques con drones, sabotaje, bombardeos. La guerra de Rusia contra Ucrania llega a Rusia. Sean Hannity es periodista. El papel de los anfitriones es clave en la demanda de Fox News. La oficina del fiscal de Nueva York rechaza las demandas del Partido Republicano sobre la investigación de Trump. John Henrette, congresista pícaro atrapado en picadura de Axcam, muere a los 86 años. El abogado Robert Costello busca socavar a Cohen ante el gran jurado de Trump. Postpolitics Now. Los republicanos se unen en defensa de Trump mientras enfrenta una posible acusación. De Spanish.xinhuanet.com. Presidente de México destaca solidez de economía local ante crisis en bancos de Estados Unidos. Shenyang de China abre nueva ruta de carga para países terceros. Renuncia ministro de Petróleo de Venezuela tras investigaciones sobre corrupción. Ops pide mayor colaboración entre sectores de la salud y la economía para salvar vidas. De The New York Times. Para el Partido Republicano, una inminente acusación contra Trump ocupa un lugar central. Jaylen Brown sobre baloncesto, activismo y ser negro en Boston. El fiscal en el caso de Trump se mete en aguas políticas traicioneras. El gobernador Ron DeSantis acusó al fiscal de distrito de Manhattan de motivaciones políticas. Robert Costello, una vez asesor de Michael Cohen, compareció ante el gran jurado para atacar la credibilidad del ex reparador. Putin y Xi celebran lazos intactos por la guerra de Rusia en Ucrania. Una productora de Fox News demandó a la cadena, diciendo que fue obligada a dar un testimonio engañoso en el caso de Dominion. Las escuelas de Los Ángeles cerrarán después de que los trabajadores prometan una huelga. De CNN. DeSantis provoca a Trump al hablar del caso de supuestos pagos por silencio. Rupert Murdoch se comprometió con Ann Leslie Smith. Venezuela. CNN explica. ¿Quién es Tarek El Aissami, exministro de Petróleo de Maduro? La bomba de tiempo climática está en marcha, dice nuevo informe de la ONU. Al menos 5 periodistas de Ecuador reciben mensajes con explosivos. Cándida auris. La amenaza de este hongo emergente se propaga en Estados Unidos. Venezuela. Renuncia Tarek El Aissami, ministro de Petróleo, en medio de detenciones. Los mercados mundiales caen pese a las medidas de los bancos centrales. Primer ministro de Japón visita Ucrania para reunirse con Zelensky. Rusia y China tienen objetivos similares, dice Xi a Putin. De Hispanuf. Estados Unidos vigila muy de cerca visita de Xi de China a Rusia. Acusan a policía gala de detener arbitrariamente a manifestantes. Investigan corrupción en USA. Renuncia ministro de Petróleo. Se realiza foro de medios económicos en la Franja de Gaza. ¿Qué significa AF sin que presagia la llegada de Norruz? Líder de Irán destaca importancia del tema económico para el año 1402. Judaísmo y sionismo. ¿Todos los judíos son sionistas? De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. Mensaje del líder de la Revolución Islámica con ocasión del Año Nuevo Persa. Raisi inaugura la primera sección de la fase 2 de la refinería de petróleo en Abadán. Irán exige diálogo para resolver asuntos en materia de seguridad en Asia Occidental. Las reacciones a la blasfemia de militares ucranianos al Corán. Miles estadounidenses protestan contra el belicismo de Estados Unidos, a 20 aniversario de invasión a Irak. De BBC News Mundo. Cómo la estrepitosa caída de Credit Suisse ha dañado la reputación de Suiza. ¿Qué ocurre con la banca mundial y cuán preocupante es la situación? El sueño americano murió. ¿Por qué cada vez más migrantes cruzan desde Estados Unidos a Canadá para pedir asilo? De The Guardian. Se encontró a la policía institucionalmente racista, misógina y homofóbica. Coronavirus. Biden ordena la publicación de inteligencia sobre posibles vínculos con el laboratorio de Wuhan. El veredicto de los parlamentarios sobre Boris Johnson podría no llegar hasta mayo. De Agencia AGN. IFF. El terrorista de Hezbollah penetró en Israel utilizando un túnel de ataque. David Stern, víctima de ataque terrorista, se encuentra estable y en recuperación. Israel flexibiliza restricciones a palestinos antes del Ramadán. Unos 750 reservistas evitan convocatorias con las FDI en silencio. Australia impulsará ley que prohíba el saludo nazi. Jordania acusa a ministro israelí de haber violado los acuerdos de paz. Yemen. Los hutíes y el gobierno dicen que alcanzaron un acuerdo de intercambio de prisioneros. Según estudio, Israel supera a Estados Unidos en uso de opioides per cápita. De
Elpaís.com, España. La coalición llega cuarteada a la moción de censura. Feijóo guardará silencio los días de la moción para evidenciar su distancia. Primarias abiertas. La condición de Podemos para garantizarse un peso sustantivo en las listas de Sumar. Sánchez y Díaz se conjuran para convertir la moción en una censura al modelo de la derecha. Yolanda Díaz convoca para el 2 de abril el acto de anuncio de su candidatura sin tener resuelto el acuerdo con Podemos. El gobierno acusa a Feijóo de ligar su futuro político a Vox con la abstención del PP en la moción de censura. D. El Periódico de Barcelona, España. Las 5 contradicciones entre el discurso de Tamames para la moción de censura y Vox. Ramón Tamames y el PSUC. Una relación de recelo mutuo. La moción de censura contra el gobierno francés fracasa por solo 9 votos, pero deja tocado a Macron. Tensión máxima en Estados Unidos ante la posible imputación de Trump. Los mozos acogen con frialdad los cambios en la estructura del cuerpo. El 83% de menores condenados por agresiones sexuales en Cataluña no vuelven a delinquir. D. The Financial Times. Los directores ejecutivos de Wall Street buscan un nuevo plan para la Primera República. Suiza bajo fuego por el matrimonio forzoso de Credit Suisse y UBS. Kishida de Japón se reunirá con Zelensky en su primera visita a Kiev. La UE promete respetar los derechos de los tenedores de bonos tras la crisis de Credit Suisse. D. Deutsche Welle, DW. Nicolás Maduro acepta la renuncia de Tarek El Aissami. Primer ministro de Japón viaja a Ucrania para reunirse con Zelensky. La Unión Europea da luz verde a plan por 2.000 millones de euros para apoyar a Ucrania. Brasil rescata a personas paraguayas en condiciones de esclavitud. Alemania y Japón subrayan intereses mutuos en Tokio. Francia. La reforma que tiene en crisis a Macron. China critica doctrina Monroe de Estados Unidos, y pide respeto por Honduras. Gobierno de Argentina interviene en Edesur tras reiterados cortes de energía. Biden promulga ley que desclasifica documentos sobre COVID-19. TEA alerta por aumento de tráfico de fentanilo con xilacina en Estados Unidos. Ecuador. Envían explosivos a 3 periodistas de televisión. D. Sputnik Mundo. Un caza ruso impide que 2 bombarderos de Estados Unidos violaran la frontera de Rusia. Asia Times. Estados Unidos pierde influencia de forma catastrófica al subestimar a Rusia. Estrategia de doble contención de Rusia y China no será posible para Estados Unidos. El gobierno de Macron sobrevive 2 mociones de censura en medio del caos por la ley de pensiones. Presidente de Venezuela acepta renuncia de ministro de Petróleo por investigación en BSA. D. Diario Libre, República Dominicana. Según el Ministerio Público, estructura del calamar sobornó y extorsionó para campañas. MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra 20 encartados en la Operación Calamar. PLDistas prenden velas en varias provincias en protesta contra Operación Calamar. Gonzalo Castillo dice que fue sometido de manera injusta en Operación Calamar. RD está lista para recibir 14 jefes de Estado en cumbre iberoamericana. 4 maestros suspendidos en los últimos meses por actos reñidos con la ley. Golpes y abuso físico, entre las violaciones a derechos humanos de parte de policías de RD. Informe de Estados Unidos señala que la corrupción en RD sigue siendo un problema grave. D. Listín Diario. 65 funcionarios de Danilo enredados en la corrupción. Solicitud de medida de coerción contra implicados en Operación Calamar contiene más de 3.000 páginas. Anulan licitación de Ayuntamiento de Azúa para acondicionamiento de playa de Monterrío. Estados Unidos deplora los abusos e impunidad en el país. Dispersan a bombazos una protesta PLDista. Estados Unidos en vilo ante posible inculpación de Donald Trump. La ley de partidos condena con multas financiamiento ilícito. D. The Japan Times. Kishida realiza visita sorpresa a Ucrania para conversar con Zelensky. El mundo tiene menos de una década para detener el calentamiento catastrófico, dice panel de la ONU. D. Rzeczpospolita de Polonia. ¿Se acabó el pánico? La larga sombra de Credit Suisse cayó sobre los bancos. Libro marrón. La pandemia y la guerra alimentaron el odio en Polonia. Xi Jinping en Moscú. Golpe de dragón al oeste. D. The Sun. El paranoico Putin prohíbe los hipones por temor a que puedan ser pirateados por espías de la CIA y el GCHQ. Bueno por 11 usted Putin, con los pies nerviosos, se retuerce cuando Xi presenta el acuerdo de paz de Ucrania en el eje histórico de la reunión del mal entre amigos déspotas. D. Taipei Times. Oficina confirma plan de Ma de visitar China.
Diputado británico elogia progreso democrático de Taiwán. Japón invertirá dólares americanos 75.000 MN en el área del Indo-Pacífico. D. Humoroda.kiev.ua. El primer ministro de Japón fue inesperadamente a Kiev para reunirse con Zelensky. La contraofensiva está planeada en un modo completamente cerrado, Danilov. En Moscú, Xi Jinping llamó a la Federación Rusa un socio confiable. D. Facti.ua. Casi 1000 ocupantes, 15 tanques y 10 vehículos blindados. El Estado Mayor nombró las bajas del enemigo durante la jornada. Los residentes de la región de primera línea recibirán UA 6.600 por cada miembro de la familia. Se han nombrado los números de teléfono para el registro. D. El Universal de Venezuela. El presidente Maduro afirma que dieron primer golpe a las mafias de corrupción incrustadas en el país. Expresidente ruso Medvedev. La orden de detención contra Putin demuestra el colapso del derecho internacional. Contralor Elvis Amoroso respalda acciones del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción. D. Agencia Reuters. El rescate secreto de Credit Suisse de Suiza sacude las finanzas globales. Criptoverse. Bitcoin pasa la prueba de estrés del banco. La ciudad de Nueva York se prepara para la acusación de Trump después de que el expresidente insta a las protestas. Texas agrega a HSBC a la lista de sanciones energéticas. Decenas de arrestados en protestas francesas después de que el gobierno sobrevive a la moción de censura. D. El Espectador en Colombia. Palacio de Justicia. La verdad de los militares, cada vez más débil. Ataque a patrulla llevó a gobierno a suspender cese al fuego con el clan del Golfo. Perla Negra. Detalles del caso que tiene a la fiscalía con los pelos de punta. Lo que se sabe de la masacre en Barranquilla, que dejó 5 muertos y más de 14 heridos. Libertad y orden porque es tendencia al escudo de Colombia en redes sociales. Iván Cepeda citará debate de control en el Congreso al comisionado de paz. D. El nuevo siglo de Colombia. Construcción del metro afectaría medio ambiente en Barrios Unidos. Reforma laboral no debe encarecer costos de nóminas. Empresarios. Colombia propuso impulsar hidrógeno verde al BID. España debate histórica moción de censura al gobierno. Estas fueron las noticias del martes 21 de marzo del 2023. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión. Dale like y suscríbete.